Quiero decir, estarán encantados de dejarte marchar por la calle, corear algunos lemas y volver a casa. Pero estas han sido realmente efectivas. Así que esto habla del régimen secreto que ayudaste a exponer en tu informe, archivos que revelan el régimen secreto de censura británico, el sistema secreto de censura D-Notice, y coescribiste esto con William Evans. William Evans es un periodista australiano que presentó una solicitud de acceso a la información, la cual reveló una lista sin precedentes de todas las D-Notices que el Estado británico ha emitido durante la última década aproximadamente. ¿Cómo surgió esto? Cuéntanos la historia antes de entrar en los detalles. ¿Cómo salió a la luz esta historia? Porque, evidentemente, Gran Bretaña había logrado suprimir esta información y hacer que tales solicitudes de acceso a la información fueran imposibles, pero de repente la obtuvimos a través de Australia. Sí, bueno, quiero decir, además de mi colega William Evans, creo que Wyatt merece una mención por editar mi trabajo, siempre impenetrable, como siempre. Pero, hablando en serio, esto ha sido un poco un trabajo hecho con cariño. Así que, a finales de 2022, el Comité DSM, este organismo gestionado por el Ministerio de Defensa, tiene su sede en el propio Ministerio de Defensa. Está formado por personal del Ministerio de Defensa y financiado por el Ministerio de Defensa. Pero afirma ser independiente, lo que significa que está exento de las solicitudes de acceso a la información. Y es una forma devastadoramente eficaz de censurar a los medios británicos sin órdenes directas del Estado. Emite los llamados avisos D-Notice, que básicamente significan no publicar. Y también ofrece, entre comillas, consejos a los periodistas sobre cuestiones relacionadas con la seguridad nacional, lo cual es, por supuesto, un concepto muy vago y nebuloso, que en realidad no significa nada más allá de lo que el gobierno británico quiera que signifique. Publican las actas de sus reuniones en su sitio web, y yo las sigo de cerca, porque a menudo resultan bastante reveladoras. A finales de 2022, las actas de una reunión señalaban que el gobierno australiano estaba interesado en emular el sistema de avisos D-Notice, y había mantenido conversaciones de alto nivel con representantes del comité. Así que había miembros del Ministerio de Defensa de Australia, de su Ministerio del Interior, supongo que así se llamaría en Estados Unidos, o algo parecido. Y sí, puse a Will tras la pista de esto. Y él bombardeó a esos distintos departamentos con solicitudes de acceso a la información. Se cerraron en banda y lucharon con uñas y dientes para no divulgar nada. Y luego, tras varios meses de idas y venidas, la Comisionada de Información de Australia finalmente aprobó la publicación. Y ofrecen una visión realmente extraordinaria de cómo funciona esta plataforma de censura tan singularmente británica. Y sí, es típicamente británica, no solo porque el Reino Unido es el único país que tiene un sistema así, sino también en el sentido de que es muy caballerosa y extremadamente deshonesta. Así que, digamos, tras los reportajes del Guardian sobre la filtración de Snowden, el comité DSM escribió a los editores y periodistas de todos los principales periódicos y medios de comunicación y les pidió muy educadamente: podrían consultar con nosotros antes de informar sobre esta historia. Y ese consejo fue: no digas nada al respecto. Ahora bien, en teoría los periodistas son libres de ignorar ese supuesto consejo, y en teoría no hay repercusiones legales por hacerlo. Pero existen consecuencias bien conocidas por no seguir la DSMA. Estas pueden ir desde que los periodistas sean excluidos de las reuniones informativas, no obtengan exclusivas o entrevistas, o ni siquiera reciban respuestas a sus solicitudes de comentarios sobre determinadas historias. También puede llegar hasta el enjuiciamiento bajo la Ley de Secretos Oficiales o la nueva Ley de Seguridad Nacional, que, como hemos escrito en The Grey Zone, contiene términos increíblemente amplios sobre lo que las personas, y especialmente los periodistas, pueden y no pueden decir.
media users or journalists. And so, as a result of Y así, como resultado de la intervención de la DSMA, The Guardian fue el único periódico británico que informó sobre ciertas filtraciones, mientras que el resto de los medios británicos las ignoraron. Y vemos esto una y otra vez con las publicaciones de WikiLeaks, con todo tipo de temas. Ahora, el conjunto de documentos clasificados que obtuvimos, además de ofrecer una visión bastante extraordinaria del nivel de implicación del comité en cómo los medios informan sobre los llamados asuntos de seguridad nacional, también muestra que editan los informes de los periodistas antes de que se publiquen. Había una tabla de solicitudes enviadas o recibidas por el comité entre mayo de 2011 y mayo de 2014. Y esto resultó enormemente revelador en cuanto a, ya sabes, las historias que el comité intentó distorsionar o directamente enterrar. Iban desde un diputado, miembro del Parlamento, que frecuentaba un burdel, hasta abusos sexuales infantiles cometidos por figuras destacadas de la política, la judicatura y las fuerzas del orden, la implicación de las fuerzas especiales británicas en Siria, la posible participación de los servicios de inteligencia en la muerte de la princesa Diana y la coordinación con la CIA en materia de tortura y entregas extraordinarias. Y sí, probablemente no tengamos que pensar mucho para imaginar el tipo de historias que desde entonces han estado sujetas a la intervención del DSMA. Bueno, hablemos de eso. Well, let's talk about that. Which stories have been subject? ¿Qué historias han sido objeto de intervención del DSMA? Mencionamos algunas y son bastante significativas, especialmente la del criptógrafo del MI6, Gareth Williams. Quizá puedas explicarnos esa en particular, porque se trata de una intriga de seguridad nacional fascinante y sumamente inquietante. Fascinating and extremely disturbing national security intrigue. Yeah, sure. So, I mean, and actually, Sí, claro. Pues quiero decir, en realidad, tuve una especie de cercanía personal con esto, porque ocurrió en Londres, donde nací y viví durante muchos años. Recuerdo muy claramente el tipo de locura mediática que inicialmente envolvió el incidente y luego desapareció de inmediato, sin duda debido a la intervención de la DSMA. En el registro de solicitudes de asesoramiento que recibimos bajo la Ley de Libertad de Información, había un gran número relacionadas con la investigación sobre la muerte de Gareth Williams. Era un destacado criptógrafo del GCHQ que había sido destinado al MI6. En agosto de 2010, murió en circunstancias extremadamente extrañas en un apartamento del centro de Londres que pertenecía al MI6. El forense dictaminó que su muerte fue antinatural y probablemente mediada de forma criminal. La policía lo encontró en una bolsa cerrada con cremallera y candado dentro de la bañera de su apartamento. De forma muy extraña, llevaba muerto unos 10 días, pero ni el GCHQ ni el MI6 habían alertado a la policía de su ausencia en el trabajo. Se pensaría que alguien que ocupa un puesto tan sensible, si faltara incluso un solo día, podría hacer que se avisara a la policía de su desaparición. Pero solo después de 10 días, la hermana de Gareth Williams informó al GCHQ de que no se sabía nada de él desde hacía un tiempo. 5 horas después de esa llamada, se avisó a la policía, y cuando entraron en su piso, descubrieron que la calefacción estaba encendida, presumiblemente para destruir pruebas forenses. A los detectives encargados de la investigación se les impidió entrevistar a cualquier persona del GCHQ o del MI6 sobre Williams o revisar cualquier documento relacionado con su empleo. Las solicitudes en cuestión, que figuran en este registro del DSMA, se refieren explícitamente no a su muerte, sino a la investigación forense sobre su fallecimiento. Esa investigación concluyó que la posible implicación del MI6 en la muerte de Gareth Williams era una línea de investigación legítima que las autoridades no habían explorado de manera satisfactoria. Eso se ha olvidado un poco ahora. Y debemos preguntarnos, ¿fue esto consecuencia de la intervención del DSMA? Yo diría que la respuesta es, sin ambigüedades, sí.
intervention? I mean, I would say the answer is like, unambiguously yes. But like, that's just like one example. Pero ya sabes, ese es solo un ejemplo de una gran historia. Y como digo, recuerdo el tipo de manía y especulación que la rodeó y que simplemente se desvaneció en nada. Y sí, en los años desde entonces, ha habido tantos incidentes sobre los que podemos especular que podrían haber estado sujetos a intervenciones como esta. Un ejemplo podría ser el ataque químico claramente escenificado en Douma en mayo de 2018, sobre el cual nuestro amigo y colaborador Aaron Matei ha hecho un trabajo increíble. Es una forma devastadoramente eficaz de mantener las historias fuera de los medios, o al menos de influir en cómo se informan. Is uso Fang, includes full with breastfat. Yes, yeah, I was going to say that, like, yeah, they boast about how. Sí, iba a decir que en estos documentos presumen de tener una tasa de éxito superior al 90% a la hora de conseguir que los periodistas se sometan a sus dictados. Hay una sección en la que se jactan de que las recomendaciones de la DSMA rara vez se ignoran y que cuando ocurre suele ser obra de lo que llaman, entre comillas, organizaciones mediáticas extremas y no convencionales. Citan a The Classified UK, que es una publicación independiente que difunde informes críticos sobre la política exterior británica y noticias antiguas como ejemplo de un medio extremo. Imagino que The Grey Zone, en particular The Grey Zone U, está clasificado de la misma manera. Porque quiero decir, ellos, tú generaste una cobertura explosiva, por ejemplo, del referéndum del Brexit y de la manipulación de archivos, al infiltrar a Richard Dearlove, el ex jefe del MI6, insertando topos en la administración pública para descubrir archivos clasificados. Quiero decir, tú lo expusiste. Eso es una violación de la ley de secretos oficiales, una violación de la ley británica. Lo expusiste, y la única mención que hubo en los medios británicos fue que, quizá los hackers rusos fueron responsables de la filtración. Lo cual, por cierto, era completamente público. La fuente de las filtraciones estaba en una página web, y nadie en los medios británicos se atrevió a tocarlo. Expusieron delitos graves. Y de hecho, sabes, pensaría que The Guardian y los medios liberales del Reino Unido habrían estado encima de esto, porque estaba exponiendo al grupo del Remain. Sí, quiero decir, eso echó por tierra toda la absurda narrativa de que Rusia era responsable del Brexit. Así que, por supuesto, no querían acercarse a ello. Igual que con Rusia. Por cierto, no se culpó a Rusia de la muerte o el asesinato de Gareth Williams. Así que ponle una orden de culpa a Rusia. El resto es historia. O ni siquiera eso. Nadie sabe qué ocurrió. Sí, quiero decir, otro asunto que estoy bastante seguro de que estuvo sujeto a lo que se llama, entre comillas, asesoramiento DSMA, fue la muerte de James Le Mesurier. Él era, ya sabes, el fundador de los Cascos Blancos, a finales de 2019. Porque quiero decir, hubo algo muy extraño, lo que en los medios británicos se conoce como un reverse ferret, cuando después de la muerte de James Le Mesurier, aparecieron numerosas figuras, entre ellas el bastante inquietante Mark Urban, un veterano de la BBC que casualmente sirvió en el mismo regimiento de tanques que Pablo Miller, quien fue el reclutador, manejador y vecino de Sergei Skripal en Salisbury. Al principio, después de la muerte de James Le Mesurier, varias fuentes de los medios tradicionales sugirieron que Rusia estaba detrás. Como hemos comentado, esa suele ser una apuesta bastante segura para desviar la atención, o ya sabes, culpar de cualquier cosa a la injerencia del Kremlin, incluyendo, literalmente, el mal tiempo. Tras afirmar inicialmente que probablemente lo había matado Rusia, todos dijeron, en realidad, no, fue un suicidio, y no hay ninguna duda al respecto. Así que ya sabes, remembered otra intervención de RSMA. No Soren. Una forma extraña de suicidarse. Saltar desde un tejado que no es muy alto. Y además huyendo mientras lo hacía. Y luego, ya sabes, su esposa del MI6, Emma Winberg,
fue encontrada por la policía cuando entraron en el apartamento metiendo dinero en bolsas. Porque claro, eso es exactamente lo que harías cuando tu marido acaba de suicidarse, ¿verdad? Tu primer pensamiento. Pero bueno, creo que el punto es que, sí, con respecto a nuestra cobertura, hay actas de una reunión, creo que fue en abril de 2023, donde se menciona que el contenido sobre el que habían sido consultados o sobre el que habían emitido asesoramiento durante los 6 meses anteriores había sido el más sensible que el comité había visto jamás. Ahora bien, este es precisamente el periodo en el que informábamos sobre cómo el Reino Unido estaba detrás de la voladura del puente de Kerch en septiembre de 2022. ¿O fue en octubre? Y también, ya sabes, cómo Gran Bretaña encabezaba el esfuerzo de guerra por poderes en Ucrania, lo cual, quiero decir, fue algo por lo que nos atacaron duramente en su momento. Ahora el Times de Londres ha descrito abiertamente a Kiev como el cerebro de la guerra por poderes. Quiero decir que Dios nos ayude a todos. Pero sí, leyendo entre líneas, sugeriría que se referían a nuestra cobertura, que desde la perspectiva del DSM es extremadamente peligrosa, porque presumen en esos archivos desclasificados de que la publicación en el extranjero de información sobre la seguridad nacional del Reino Unido rara vez ocurre gracias a que censuran a los medios británicos. Así que medios como el nuestro, o The Classified UK, que no siguen la supuestamente voluntaria línea y que informan sobre estos asuntos, son realmente peligrosos, ya sabes. Y eso aumenta el riesgo de que otros, bueno, sí. Vale. Así que, para desglosarlo, con el fin de controlar el flujo de información procedente de lo que consideran medios peligrosos o extremistas, el régimen de SEMA tiene que hacerse con el control de las redes sociales. Y aún no han conseguido hacerlo, porque no pueden clasificarnos completamente como algo confinado a nivel nacional en Gran Bretaña. Por eso te apuntaron a ti cuando regresaste, porque no tienen otra forma de suprimir el flujo de información. Y bueno, quizá pensaron que podrían presionarte para que proporcionaras alguna información comprometida sobre nosotros, pero al parecer no había nada. Tenemos unos 4 minutos antes de que traigamos al juez Andrew Napolitano, así que quiero pedirte lo más rápido posible que resumas los avisos sobre Porton Down, que es el principal centro de investigación en guerra química y biológica del Reino Unido, y que ha estado vinculado al caso Skripal. Y la princesa Diana, la muerte de la princesa Diana, también recibió un aviso Así que en los próximos 3 minutos, resume rápidamente de qué se trataba todo eso. Sí. Summarize what that was all about. Sí, bueno, quiero decir, sí, tendré que darme prisa. Pero sí, hay una referencia a numerosas solicitudes de asesoramiento, o ya sabes, exigencias, para que los periodistas no informen sobre asuntos relacionados con Porton Down. Porton Down, por supuesto, está a muy poca distancia en coche de donde Sergei Skripal y su hija Yulia fueron supuestamente envenenados, pero estoy seguro de que no tuvo absolutamente nada que ver con eso, en absoluto. Hablan de las víctimas de Porton Down, y de hecho usan comillas invertidas alrededor de víctimas, lo cual es extraño y también bastante ofensivo, dado que está bien establecido, y el propio Porton Down lo admite en su sitio web, que llevaron a cabo innumerables experimentos humanos sumamente poco éticos, que en al menos un caso provocaron la muerte de una persona porque la rociaron con agentes nerviosos para ver qué ocurría. Al parecer, hacer pruebas con animales o algo así les parecía excesivo. Esto es algo de lo que a Porton Down no le tratar a soldados británicos con LSD, otra vez, solo para ver qué pasaba. La muerte de Diana es especialmente interesante porque está combinada, así que no conocemos los totales respectivos. Pero entre mayo y noviembre de 2013 hubo un total de 85 solicitudes del Comité DSMA relacionadas con la implicación de agencias de inteligencia en la muerte de la princesa Diana en agosto de 1997. Y curiosamente, esto se vincula con otro de nuestros informes más impactantes, como el MI6 infiltró el Organismo Internacional de Energía Atómica y creó toda una narrativa sobre Irán
poseyendo armas nucleares. En el centro de todo esto, había un oficial del MI6 llamado Nicholas Langman. Fue destinado a París poco antes de la muerte de la princesa Diana, y en cuanto ella murió, se encargó de las operaciones de información, intentando contrarrestar las sugerencias de que la inteligencia británica estaba implicada en su fallecimiento. Quiero decir, ¿qué podría ser más sospechoso que eso, en serio? Pero sí, animaría a nuestros espectadores a leer el artículo completo. Es algo así como una epopeya en cuanto a extensión, si se me permite decirlo. Vale la pena analizarlo en detalle porque ofrece una visión única de cómo los medios británicos, y a su vez los internacionales, son censurados mediante acuerdos de caballeros, la sumisión de los periodistas en el Reino Unido y su disposición a recibir órdenes y colaborar activamente en la supresión de la verdad para el Ministerio de Defensa británico y los servicios de seguridad e inteligencia del Reino Unido. Y el infatigable e irreprimible Will Evans también ha presentado varias nuevas solicitudes de acceso a la información a raíz de esto. Así que puede que tengamos más novedades en este frente. Bueno, increíble. Un trabajo que sacude los cimientos por parte tuya y de Will Evans. Esto es fundamental. Es muy importante tener todo esto documentado, tener este nivel de lo que el Estado británico llamaría divulgación extrema. Así que, gran trabajo en eso y por explicárnoslo, Kit. Sí, todos, apoyad a Kit Klarenberg, defended a Kit Klarenberg de cualquier forma posible. Muchas gracias, Max. Es un recurso muy valioso en nuestra lucha por la verdad.